Muy buenas, quinto episodio ya de tu podcast de deporte americano en español favorito. Comenzamos esta edición de The Airball, una semana en la que han sucedido muchas cosas, pero vamos a tratar de contarlo todo, de reflexionar, de analizar también con voces autorizadas en un tiempo récord, más o menos una horita, para que te pongas al día de todo lo que debes saber de fútbol americano, de NBA, de béisbol, de soccer, mucho soccer, por cierto, esta semana, porque ha sido campeón el Inter Miami. Ha habido sorteo del Mundial, así que hay que hablar de todo eso. Venga, sumario y comenzamos. Ya tenemos campeón en la MLS y despedida de dos leyendas como Jordi Alba y Sergio Busquets. Vamos a contarte dónde están las posibles trampas del Mundial 2026 después de conocer ya el sorteo y los potenciales cruces. En la NFL despedimos la dinastía de los Chiefs y te contamos por qué fue muy buena semana para Texans, Bills, Packers y Steelers. En la NBA es semana grande. Nos vamos a Las Vegas para vivir la Copa NBA. Y en béisbol seguimos con importantes movimientos en la off-season. ¡Comenzamos! Y esta semana vamos a arrancar con fútbol, pero no el fútbol con el que arrancamos siempre, que es el fútbol americano. Hoy vamos a arrancar con fútbol, con soccer, porque tenemos campeón de la MLS Cup y vamos a escuchar ya al técnico campeón, Javier Mascherano. Si había un equipo que merecía terminar de esta manera, éramos nosotros. Y lo digo sin ningún tipo de tapujos porque fuimos el equipo que mejor compitió a lo largo de toda la temporada. Nos quedamos en la puerta de la Champions, nos quedamos en la puerta de la League Cup, competimos como nadie en el Mundial de Clubes y creo que fuimos el mejor equipo que hizo los playoffs. Creo que esto tiene que ser un impulso para el club, no quedarse con esto de haber ganado su primer liga, sino ir por más. Creo que el club ha conseguido dar los pasos correctos, no este año, en los últimos años. Y bueno, aprovechar todo este envión para lo que viene. La realidad es que... Sorry, decían. Daniel Chapela, querido, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nachín? Un gusto siempre. Tengo que decir que se veía venir que en cualquier momento salían los jugadores por la puerta, o entraban, mejor dicho, porque toda la rueda de prensa de Mascherano, es que la gente no lo sabe, el vestuario de Inter Miami es pared con pared y no son paredes muy gruesas, precisamente las del Chase Stadium, con la sala de prensa. Entonces, había momentos que es que ni se le escuchaba a Mascherano de la juerga que tenían metida en el vestuario y era cuestión de tiempo, como digo, que aparecieran ahí cuatro terroristas a bañarle en champán. Oye, Dani, voy a arrancar con una pregunta muy directa sobre lo que hemos escuchado de Mascherano. Ha dicho que si hay un equipo que lo merecía eran ellos y ha dicho que han sido el equipo que mejor ha competido en toda la temporada. No quiero arrancar yo la sección dándole un palo al campeón de la MLS, pero yo estoy de acuerdo. No creo que sea el equipo que mejor ha competido. En playoffs sí, pero no en la temporada. ¿Tú cómo lo ves? No, yo creo que tuvo momentos de irregularidad, tuvo baches. Lo que pasa es que varios tuvieron baches también, ¿no? Hasta Vancouver llegó a tener un bache. Vancouver jugó la final de la Conca Champions y la perdió. Y es verdad que lo del Inter Miami en el Mundial de Clubes fue bastante mejor de lo que se esperaba. Sacó buenos resultados, jugó muy bien contra Porto. A Palmeiras le ganaba 2-0, se lo empataron. Y bueno, después sí, el Paris Saint-Germain le pasa por encima. Yo creo que a Mascherano le costó mucho encontrar el equipo, eso no lo iba a decir. ¿Sabes por qué creo que le costó tanto, Dani? Porque, y eso lo vamos a comentar luego, sí. Porque yo creo que a él le habían prometido refuerzos. Le fueron sacando jugadores, sí. Muchos, no vamos a decir la lista, pero muchísimos. Y él como que a lo mejor estaba esperando que llegaran y no llegaban. Es verdad que llegó Allende, llegó tal, pero que no llegó ningún bicho grande, ¿no? Para jugar en el Mundial de Clubes, como al final es lo que sucedió. Sí. Bueno, y se quejó públicamente, ¿recuerdas? Sí. Antes del Mundial de Clubes de la falta de refuerzos para jugar el Mundial de Clubes, que al final le terminó alcanzando con lo que tenía. Pero me refiero a que en la MLS, los dos vimos prácticamente toda la campaña, bien sea transmitiéndolo o por la tele. Y hubo momentos de mucho vaivén, donde el equipo defensivamente tenía dificultades para sostener los resultados. Y yo siempre dije que los problemas defensivos eran de
del colectivo más allá de la calidad de los defensores. Estoy de acuerdo, no es el sector donde Inter Miami tiene el mayor talento, pero había una cuestión colectiva que no acababa de funcionar porque Inter Miami daba ventajas con futbolistas, muchos futbolistas en el equipo titular a los que no le daban las piernas para sostener el ritmo de la MLS, que es muy alto. El equipo donde lo encuentra a partir de una derrota, cuando saca a Ustari y pone a Rocco Ríos Novo en el arco, y sobre todo cuando empieza a entender que le sumaba más Suárez en el banco que de titular. Y eso, creo que más que entenderlo, se lo terminaron poniendo en bandeja con la suspensión, porque sí, prácticamente de manera obligada tiene que jugar sin Suárez y el equipo empieza a andar. Cuando pone a Silvetti y a Baltasar Rodríguez por los costados y arma el ataque con Messi y Allende. Allende fue una revelación en lo que es increíble que bien se ha entendido con Messi, porque no es muy común. Sí, sí. Yo me acuerdo que había un jugador que se entendía muy bien con Messi, que era Robert Taylor. Pero, sí. no es nada común, es decir, lo de Allende ha sido caer de pie, literalmente. Espectacular, de eso, espectacular. No creo que siga, de hecho ahora hablaremos de eso, pero no creo que siga. Sí, Allende me hizo recordar mucho al Cavani de la selección uruguaya en Sudáfrica 2010, ¿no? Por la cantidad de funciones que fue capaz de desempeñar. A Allende lo vimos muchas veces jugar de volante por la derecha, la posición que muchas veces ocupó Silvetti en este tramo final, Silvetti o Baltasar Rodríguez, ¿no? Con Suárez de 9. Pero donde encontró su lugar fue como 9-9, con Messi por detrás, y a partir de allí se destapó, ¿no? Fue realmente un jugador diferencial para Inter Miami. Entonces, el equipo, insisto, yo no quiero menospreciar al Mascherano entrenador diciendo que, bueno, lo terminó encontrando. Bueno, a veces en el fútbol ocurre eso, que el equipo te aparece en el momento en el que por distintas circunstancias tomas decisiones obligadas, y fue lo que pasó. A Silvetti lo traen no para ser titular. Silvetti era un jugador joven, en formación, y se ganó el lugar. Otro que se ha entendido muy bien con Messi también. Extraordinario fue lo de Silvetti. Es que la clave al final es esa, para estar en el 11 titular. Y bueno, con un mejor contexto también vimos un mejor Busquets. Lo de Jordi Alba no estaba en discusión. Yo quiero decir, para mí los dos podrían haber seguido jugando, pero especialmente Jordi Alba, que físicamente siempre estuvo a la altura de la liga. Y bueno, una vez que encontró el equipo, una vez que apareció el equipo, fue encontrar esa dinámica positiva que logró. Yo no tenía dudas de que iba a ser campeón, sinceramente, más allá de la buena campaña de Vancouver, por el hecho de jugar en su estadio. Eso siempre le marcó una diferencia a favor, ¿no? Yo sí lo dudé, sobre todo en algunos minutos del partido el sábado, cuando Vancouver le pasó por encima. Y es verdad que tuvieron mala suerte con ese doble poste y demás. Yo creo que el partido hubiera cambiado mucho. Hablamos de Allende, voy a hacer un juego de palabras. Creo que es un jugador que vamos a ver el año que viene allende los mares, ¿no? Podríamos decir, haciendo un juego de palabras. Y ahora yo decía el otro día en el vídeo que grababa después del partido en caliente, y lo sigo opinando, ahora le toca remangarse a las oficinas, la gente que está en las oficinas. Es decir, trabajar mucho, porque este año ha habido ausencias, ha habido salidas. No digo que no hayan llegado todos los que hemos dicho, Silvetti, Allende, pero falta lo que todos estamos hablando, faltan jugadores de calibre, más aún cuando se van tipos como Busquets y Alba. ¿Tú por dónde crees que van un poco los tiros de lo que más necesita el Inter Miami? Estamos de acuerdo, no van a encontrar otro Busquets y no van a encontrar otro Alba, pero por ejemplo, en mi opinión, dar ese lateral zurdo con mucha proyección, porque es algo que casa perfectamente con Messi. Sí, sí. No se va a entender también con el que llegue, como con Alba, que ha jugado desde que tenían el chupete, pero yo creo que es una prioridad, encontrar un lateral zurdo con mucha proyección, con mucho ataque. Sí, sí. Bueno, no sé quién es, también te digo, pero yo creo que tiene que fichar bastante y fichar bien. Se hablaba de Reguilón, por cierto, y creo que sí que está el tema cerca, pero bueno, Reguilón no es Alba. No es Alba, no. Y yo diría también un lateral por la derecha, porque allí no tuvo Inter Miami claridad, la verdad. Ian Fry, Wengan. Daba la sensación de que eran
no lo digo faltando, pero parches, o sea, improvisaciones. Sí, ¿Qué sí. falta el lateral derecho? No está, no hay. Yo te diría que le faltan jugadores en todas las líneas. O sea, no sé si la apuesta va a ser por Ríos Novo como el titular para la próxima temporada. Creo que los centrales no son una garantía. Ni Falcón, ni no Allen, que terminó siendo el titular en el último tramo. Ha hecho honor a su nombre, de la llave Allen, porque ha valido para todo. Ha jugado de lateral, ha jugado de central. Yo creo recordar algún partido que después de hacer cambio tal, se había metido también en el centro del campo. Sí. No digo que sea prescindible, ojo, no me refiero a eso, sino sí. Poco de jerarquía, alguien con más peso en esa zona que potencia a los otros. Necesita un mediocampista central. El Inter Miami en su momento fichó a Federico Redondo, que para mí era una réplica devaluada de Busquets, pero la realidad es que no estuvo al nivel y parece que tampoco en el fútbol español, ¿no? Entonces necesita gente allí y necesita un 9. Necesita un 9 o un delantero. Digo 9 porque asumimos que Allende se va. Y Allende está a préstamo del Celta de Vigo, claro. Con lo cual, después de esta temporada, lo lógico sería que tenga la oportunidad de encajar en el fútbol europeo, ¿no? Una cosa, este fin de semana muchos celebraban que el Celta ganara en el Bernabéu porque, bueno, así no le llaman a Allende, ¿no? Se anda muy bien el Celta, por cierto. Sí. Entonces, yo creo que necesita bastante reestructuración. Lo de Suárez me quedó una duda con la declaración que dio Jorge Mas, el presidente del club, al final del partido, diciendo que estaban trabajando en su renovación. A ver, sabemos de la relación cercana que hay entre Suárez y Messi, y supongo que Suárez estará en Inter Miami hasta que él quiera, justamente por esa relación. Aceptando el rol. Esto lo hablamos con Figue el otro día, que por lo visto la propuesta del club ya está en la mesa de Suárez, falta que quiera aceptarla, pero claro, entiendo que es una propuesta más allá de lo económico y demás, que ahí no nos metemos, es una propuesta de te queremos en el equipo, pero evidentemente no eres el delantero titular. No, claro, por supuesto. Un rol parecido al que tenía con Uruguay en la Copa América y demás, que era suplente y jugando los partidos entre comillas basura y algunos minutos, no da para más. No jugó un solo minuto en la final, ¿no? O sea, ya eso si hubiera habido prórroga, estoy seguro que hubiera entrado, eso sí. Seguramente. Que ya con el 3-1, Mascherano dijo, no, quédate ahí que vamos a meter aquí obreros de la construcción. Sí, tal cual. Bueno, eso de Inter Miami. Y quiero aprovechar, ahora hablaremos también del Mundial, pero antes se ha cerrado una temporada de MLS, a mi modo de ver, muy buena en todos los niveles. Yo creo que este año, especialmente la Liga, ha crecido mucho. Y no lo digo porque me haya incorporado yo a Apple TV, que también no es broma. Pero es verdad que yo creo que ha crecido mucho. Hemos visto muchos equipos que a lo mejor no contábamos con ellos y que se han metido en la pelea y demás. Yo creo que el gran atractivo para 2026 es ver proyectos concretos, ¿no? Por ejemplo, equipos que tienen que reconstruirse, pero que yo creo que pueden estar haciendo cosas interesantes. DC United, por ejemplo, ver cómo se rearman, cómo regresan. Proyectos que lo han hecho muy bien este año y ver si son capaces de mantenerse. San Diego, Vancouver. Equipos que decepcionaron mucho o mucho o poco, y que deberían de contar, ¿no? para cosas interesantes. Columbus, Atlanta con Tata Martino creo que va a cambiar mucho la historia. Galaxy, el campeón de hace un año, que este año no ha hecho nada y este año que viene creo que van a estar ahí. ¿Van por ahí un poco los storylines de 2026? Ahí? Hubo historias lindas. Yo creo que lo de San Diego fue fantástico. Año de debut, récord de puntos. Yo siempre digo esto porque me tocó hacer partidos de San Diego, varios partidos de San Diego. Tuviste la desgracia de tener que viajar a San Diego, ¿no? Y estar en San Diego, esa ciudad cómoda. Y estuve en Portland, San Diego, que fue extraordinario el día de la jornada final, Decision Day, el 18 de octubre. Decía que lo que más me llamó la atención a mí de la temporada de San Diego es lo bien que fue capaz de jugar, ¿no? Era un equipo con un estilo reconocible, ofensivo, muy bien estructurado, con variantes tácticas. Encontró en Anders Dreyer a
para mí el segundo mejor extranjero de la liga. Sí. Digo, viéndolo en la globalidad, porque hubo jugadores como Heung-min Son o como Müller, Thomas Müller, que entraron en la segunda mitad del campeonato, ¿no? Pero digamos, viendo la liga en su totalidad, Dreyer fue, después de Messi, el MVP del torneo. Entonces, fue un jugador realmente diferencial. Chucky Lozano no tanto, pero lo de Mikey Varas como entrenador fue muy interesante de ver. Esto respecto de las buenas noticias, yo creo que lo de Minnesota es llamativo. Es un equipo de los que no llaman mucho la atención porque es rocoso, contragolpeador, tiene un plantel limitado, pero o sea, hay que ir a jugar a Minnesota, hay que encontrarse ese equipo, es bravo, difícil, y llevó la serie con Seattle hasta el último partido, es decir, se la peleó, fue muy competitivo, pero no sé hacia dónde apuntará, ¿no? Perdieron a Tani Oluwasei a mitad de campaña, que se fue al Villarreal y no hizo mayor cosa en el mercado. Es un equipo muy conservador en cuanto a los movimientos y a las inversiones, como son muchos en la MLS. Por eso a veces uno siempre debe poner un interrogante con los clubes y la manera en que afrontan las temporadas, porque muchos optan más por preservar el ecosistema económico y no la competitividad, ¿no? Yo creo que Atlanta va a crecer sin ninguna duda. Ya la apuesta por Gerardo Martino te habla de hacia dónde apuntan. Creo que es muy positivo que vuelva al campeonato. Y lo de Columbus para mí también es un interrogante porque... sale el entrenador. Exactamente. Claro. Sale la cabeza del proyecto de los últimos años. El arquitecto, el constructor, ¿no? que fue Wilfred Nancy. Ellos perdieron a Cucho Hernández la temporada pasada y no tuvo reemplazo. Pensaron que Russell Rowe, el canadiense, iba a poder asumir ese rol y la verdad es que no calzó los puntos. Diego Rossi terminó siendo el 9. Hicieron una apuesta por Daniel Gazda, que el volante húngaro que llegó de Filadelfia, que en Filadelfia hizo muchísimos goles y que en Columbus no encajó. Entonces hay que ver hacia dónde apunta y después a mí lo de Vancouver me encantó. Sí. Creo que tiene un entrenador fantástico y habrá que ver hacia dónde apunta también, ¿no? Creo que apostaron fuerte esta temporada, pelearon prácticamente por todo y Thomas Müller va a seguir, entonces hay que armarle un equipo alrededor, ¿no? O fortalecerle lo que ya tiene alrededor. Si te dicen hace un año que Vancouver va a jugar 2 finales este año, más allá de que las ha perdido, no te lo crees, desde luego que es así. Es una de las grandes sorpresas. Bueno, este fin de semana lo que nos deja el mundo del soccer o del fútbol es el cierre de la MLS y también, por supuesto, el sorteo del Mundial. Y antes de decirte adiós, quiero que reflexionemos un poquito de lo que ha pasado. Como eres un gran analista, yo creo que lo primero que hay que analizar es esto, Dani. Vamos a ver, porque... curioso, cuanto menos, cómo prepararon una gala al gusto de Donald Trump. He elegido esta imagen, voy a hacer zoom, ¿no? Porque hay alguien que se lo está pasando muy bien, hay alguien que está encantado con que se lo estén pasando muy bien, y luego hay dos que dicen, ¿qué hacemos aquí, querida mía? Nos han traído de comparsa, ¿no? Porque yo lo comentaba en la radio el otro día en la COPE. Quedó una gala muy gringa, es decir, prácticamente Canadá y México los sacaron a hacer el paripé al principio con lo de las bolitas de los 3 presidentes y ya está. Ni un artista mexicano, ni un artista canadiense, ni nada. O sea, son dos países que están ayudando a montar el Mundial y ya está, poco más, ¿no? Sí, qué difícil es abstraerse de todo esto y hablar solo de lo deportivo, ¿no? A mí no... La ceremonia me pareció pesadísima, larguísima. Pero esto es, o sea, a mí este Mundial, y fíjate si acabáramos llegando a los 64 que quieren hacer, ¿no? Es una locura. Pero bueno, ahí están los grupos. Destacado así a bote pronto, bueno, pues México, Canadá y Estados Unidos, que son los organizadores. Yo creo que les ha caído un grupo a los 3, sobre todo México, que deberían de pasar. De los candidatos, pues ahora lo desarrollamos un poco más, pero yo creo que España no ha tenido mala suerte dentro de que le tocó Uruguay. Argentina tiene un grupo muy, muy asequible. Me gusta que en el grupo K estén Portugal y Colombia, o lo que es lo mismo, el bicho contra el bichito, ¿no? O sea, James contra su ídolo Cristiano Ronaldo. Y bueno,
no vamos a ir grupo por grupo porque esto sería infumable. Si quieres, vamos un poco por detalles que nos deja este sorteo, este mundial. Por ejemplo, primero de todo, solo hay 4 cruces de primero contra segundo, porque como se meten los 8 mejores terceros, claro, hay premio para los primeros, que es ir contra terceros, pero va a haber 4 primeros que no vayan contra terceros, que vayan contra segundos. Y lo que llama la atención es que en un sorteo más o menos dirigido, entre comillas, como es este, pues al final te exploten las manos. ¿Por qué lo digo? Porque esos grupos que van primero contra segundo es el grupo de España y el grupo de Argentina. Es decir, Argentina va a jugar casi seguro contra España o contra Uruguay en el primer cruce. Eso no estaba en los planes. Cuidado con eso. Sí, tal cual. Bueno, dirigido, por supuesto, pero digamos, hay un punto en el que ya, o sea, todo no lo podían controlar. Y esto... Y menos con 48. Sí. Yo creo que España y Argentina van a ser primeros de grupo, sinceramente. Pero ojo, porque el partido ese que se va a jugar en Jalisco entre Uruguay y España, que es el tercero de grupos, se convierte automáticamente en un pre-playoff, ¿no? Es como para evitar, al contrario que lo que son los partidos de comodín, de wildcard, este es al revés. Este es para evitar a Argentina, porque Argentina va a estar ahí sin duda. Y primero se juega el España-Uruguay que el grupo de cierre de Argentina, ¿no? Es así. Sí, Argentina claro, va a saber el resultado de España. Exacto, sí. Pero bueno, España, entendemos que Argentina no hará nada raro el último día, ¿no? No, por suputo que no. Yo creo que los dos van a ser primeros. Bueno, Argentina ni hablar. Sí. O sea, grupo de Argentina no lo hemos dicho. Es Argelia, Austria y Jordania, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Para mí el grupo más fácil que le tocó a cualquiera de los candidatos. El grupo más fácil, sin ninguna duda. Ya sé que me van a decir que los partidos hay que jugarlos. Que Arabia Saudita le ganó en Qatar, está bien. Eso pasa una vez. Es un grupo para que sea primero, o sea, mejor no le pudo haber tocado. Y el de España también es un grupo cómodo. Yo sé que Uruguay es Uruguay, pero seguramente lo enfrentará ya clasificado y creo que en este momento España es bastante más que Uruguay futbolísticamente. Por lo menos del Uruguay de hoy, veremos dentro de 6 meses. Lo que pasa es que yo ahí, en nombre de España, diré que estoy de acuerdo contigo. Uruguay está muy por debajo ahora mismo del nivel de España, pero no van a jugar contra Uruguay, van a jugar contra Uruguay en un mundial. Hay que añadirle el apellido. Uruguay en un mundial, chico, yo... Te motiva, es otra cosa, sí. Bielsa lo sigo considerando un gran entrenador, sin ninguna duda. Después, creo que de los 3 anfitriones, el que salió peor fue Canadá, claramente para mí, porque Suiza es europeo de segundo escalón, pero en ese segundo escalón bravo, y puede caer Italia perfectamente allí. Puede caer Italia, Qatar con Lopetegui, pues podría competirle. Para mí está complicado, para mí está bastante complicado. Bueno, acuérdate que van a jugar de locales también, que eso también ayuda. Sí. Después, lo de México, más allá de que no ofrezca muchas garantías la selección mexicana hoy, es un grupo para clasificarse, por lo menos eso, clasificarse. Sudáfrica, Corea del Sur y luego uno de los que vienen del repechaje de Europa. Del repechaje europeo, que no es de los grandes. Yo creo que sería Dinamarca, probablemente. Dinamarca podría ser. Probablemente sí. Sí. Y hay que ver cómo compiten esos equipos en las condiciones en las que se juega en México, que son especiales, ¿no? La altura de Ciudad de México, Guadalajara y las temperaturas, que son altas en esa época del año. Pero, digamos, creo que es un grupo para pasar. Y el de Estados Unidos no es tan sencillo, pero yo creo que si mantiene la progresión que mostró Paraguay, Australia y otro de Europa, que no lo habíamos dicho. Justamente enfrentó a Paraguay y Australia en las fechas FIFA de octubre y noviembre. Los acaba de enfrentar. Pero digo, más me llevo por la sensación que dejó Estados Unidos en esas 2 últimas fechas, cómo ha venido evolucionando. Yo creo que va a llegar al Mundial bien. Y lo doy por clasificado. No sé en qué lugar, pero lo veo clasificado, sí. Oye, así un par de detalles del resto de equipos y grupos y demás. Colombia. Yo me sorprendía un poco estos días escuchando a colegas. Recordemos el grupo de Colombia es Portugal, Uzbekistán y luego un repechaje de los internacionales donde te puede caer Jamaica, sería el más
complicado, Jamaica, Congo o Nueva Caledonia. Es decir, el grupo es, bueno, para agarrársela con papel de fumar. Pero me ha sorprendido algunos compañeros de Colombia, sobre todo, que decían que, claro, que es que van a tener poco descanso en la fase de grupo. Es verdad que si lo sacas numéricamente, sale como que 9,0 no sé qué días para jugar los 3 partidos. Bueno, vale. Tampoco hay una gran diferencia. Y luego achacaban un poco también lo de la altura. Van a jugar en el DF, van a jugar en Jalisco y luego van a jugar en la humedad de Miami, como decían. No entiendo muy bien las quejas. Yo creo que ha sido un sorteo bueno para Colombia. Sí, claro que ha sido bueno. Ahora, el tema de jugar en Ciudad de México te obliga a 2 cosas. Una, necesariamente tienes que instalar tu cuartel general allí, porque si no, no te adaptas a la altura más. Necesitas, eso ni se discute. Colombia se tiene que instalar en Ciudad de México. Y después, el tiempo de preparación, la puesta a punto, también te la condiciona. Es decir, los expertos, los fisiólogos hablan de 3 semanas mínimo para una adaptación plena a la altura, que no va a tener ninguna Colombia selección. está acostumbrado a jugar todo lo contrario, en Barranquilla, que es en Barranquilla, abajo del todo. De hecho, fíjate que Colombia no lleva sus partidos a Bogotá porque no le conviene, ¿no? Como, bueno, Ecuador sus últimos partidos los jugó en Guayaquil porque ya tiene cada vez más jugadores fuera de Ecuador y esa condición no le favorece, ¿no? Pero digo, hay una diferencia y es que Colombia no tiene que enfrentar a México en Ciudad de México, que probablemente va a ser la selección más adaptada a esas condiciones. Entonces, sí, va a tener que instalarse con mucho tiempo allí, un tiempo del que no van a disponer las selecciones, sobre todo las que tienen jugadores en Europa. Esto que se hacía antes, la Argentina del 86, que estuvo mes y medio en el predio de la América, ante el Mundial, ya no. Pero esto de Colombia me hizo recordar una frase que una vez me dijo Javier Ascargorta, que acaba de fallecer hace poco, en una charla en La Paz. De Bolivia, por ejemplo, en el Mundial de Estados Unidos lo dirigió Ascargorta a Bolivia, ¿no? Claro, sí, la clasificó el último mundial por ahora, porque Bolivia puede entrar por el repechaje que jugó. Sí. Yo conversé con él, recuerdo, en La Paz. Bolivia había enfrentado a Venezuela en esa fecha eliminatoria en Puerto Ordaz, calor y humedad altísimo. El técnico de Venezuela los puso a jugar a las 4 de la tarde y se comió 7 goles, ¿no? Entonces recuerdo que Ascargorta decía, el que corre en la altura, corre en el llano. Sí. Entonces, es una ventaja estar preparado en la altura, aunque después te toque ir a la humedad de Miami. Es una ventaja desde el punto de vista de la capacidad de oxigenación que va a tener los jugadores. Para todo el mundo es complicado jugar con altas temperaturas, pero digamos, mucho más difícil manejar la altitud que el calor o la humedad. Totalmente. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Antes, Dani, de despedirte, venga, ya creo que tengo claro tus gustos o tus opiniones, pero te pongo ahí el collage de banderas. Esto parece la ONU. Dime tus 3, si lo quieres reducir más, te dejo, tus 3 grandes candidatos para ser campeones del mundo, ahora ya con la información extra de cómo van los caminos y cómo son los grupos y demás. ¿Quién no voy a ser muy son original. Los 3 candidatos a ser campeones del mundo? España, Argentina y Francia son mis 3 candidatos. Vale. Se te podría caer España y Argentina, uno de los dos, muy rápido, si pasa. Eso es verdad. Sí, es imponderable estar por allí, pero yo creo que los dos van a ser primeros de grupo y no se van a encontrar si se encuentran en la final. A ver, siempre, y esto no es una argucia mía, pero uno siempre dice que al mundial hay que ver cómo se llega, y es verdad. A veces la dinámica no aparece en el mundial. Y te digo una cosa, y más estos mundiales que son tan largos, porque ya no es ni un mes, ya es más de un mes. Puedes empezar mal y acabar genial o al revés. Sí, después por supuesto me gusta Portugal, tengo mucha expectativa con Inglaterra, ahora que está dirigida por un entrenador de élite. Alemán. Pero Alemania, no sé, es decir, siempre hay que contar con Alemania, pero me parece que no tienen mucho talento esta vez, ¿no? No tiene el talento de otras veces, mejor dicho. Yo te voy a decir yo coincido con tus 3, pero para poner un poquito picante, fíjate, yo te voy a quitar, y después de cómo ha quedado el cruce me van a matar, pero bueno, te voy a quitar a Argentina de la terna de candidatos y te voy a meter a Portugal. A mí Portugal
me parece que no estamos contando mucho con ellos. Y cuidado, cuidado con No, yo estoy de acuerdo. En Portugal me parece que también hay que considerarlo por los jugadores, primero que nada. Después creo que tiene un grandísimo entrenador. Y bueno, Cristiano Ronaldo sigue siendo alguien que pesa mucho en el área. Sí, sigue haciendo goles. Sí. Dani, te mando un abrazo enorme. Te dejo porque ahora yo voy a hablar de fútbol. De fútbol americano, claro, evidentemente. Un abrazo grande. Sí. Chao, Nacho. Es un placer siempre. That is never what you want to see. Potentially devastating for this Indianapolis squad. Nothing but toughness the last few weeks trying to play through the fractured fibula left leg, and it's the right leg that has given out. The air ball. La lesión de Daniel Jones, que es la imagen fea, negativa del fin de semana. Ahora vamos a hablar mucho de esto y de lo que le está pasando a los Indianapolis Colts. Antes hay que comentar los que son los highlights de esta semana 14 en la NFL. Vamos con 3. Houston Texans. Ahora vamos a hablar de ello. 5ª victoria consecutiva. El equipo más en forma, o uno de los equipos más en forma de la NFL. También hay que hablar de los Green Bay Packers, que han conseguido dar un sorpaso. Le han quitado la posición para clasificar a postemporada, aunque todavía queda mucho, a los Chicago Bears después de haber vencido en ese duelo directo. Y luego me gusta cuando tenemos que usar ahí caras conocidas, bonitas, atractivas, como la de Aaron Rodgers. Nos gusta cuando los señores mayores hacen cosas buenas y divertidas. En este caso completó su mejor partido de la temporada liderando a los Steelers, ganando a los Ravens. Así que esos son los highlights, pero sabéis que luego pues me gusta que vayamos al detalle. Por ejemplo, comenzando con cómo están las cosas de cara a la postemporada. ¿Qué equipos están dentro? ¿Qué equipos están fuera? Venga, vamos de una ya con la conferencia nacional, donde Los Ángeles Rams están ahí, primeritos, con 10 victorias, 3 derrotas. Vemos ese sorpaso del que hablábamos de Green Bay Packers. Se colocan ahí, muy cerquita de los Rams. Philadelphia Eagles sigue todavía como líder de división y probablemente va a ser el equipo que consiga esa plaza. Lo mismo que pasa con los Buccaneers, que están pues beneficiándose de lo floja que está esa división de donde está compitiendo Tampa Bay. Equipos que están dentro vía Wild Card, vía comodín: Seattle Seahawks, San Francisco 49ers y Chicago Bears, que como decíamos hasta hace 2 días estaban metidos en la parte izquierda del cuadro. Todavía en la pelea y con posibilidades tenemos a Detroit Lions, a Carolina Panthers y a los Dallas Cowboys. Lo novedoso es que en la conferencia nacional se han caído ya muchos equipos. Los tenéis abajo, a la derecha, eliminados los Falcons, eliminado los Cardinals, Nueva Orleans, Washington Commanders y los Giants, que ya sabíamos que ya no estaban en la carrera por el playoff. Así está la nacional. La americana con Denver y con New England, tanto Broncos como Patriots, con un récord exactamente igual. 11 victorias, 2 derrotas. Ojo a Jacksonville, que está ahí con 9-4, y Pittsburgh Steelers, que también consigue meterse en la parte izquierda del cuadro, dejando ahora mismo fuera a los Ravens. Todavía están ahí también los Buffalo Bills, que han subido un puesto después de una remontada espectacular. Ahora lo vamos a ver. Los Chargers, que tienen que jugar en el Monday Night Football, o sea que podrían tener 9-4 después de lo que pase en la noche del lunes. Houston Texans con esa gran racha, 8 victorias ya y 5 derrotas. En la pelea, pero ahora mismo fuera, Indianapolis Colts, los Ravens y los Kansas City Chiefs. Tenemos que hablar de los Chiefs, que no están eliminados, pero lo tienen muy complicado. Los que sí están eliminados son los Jets, los Browns, los Raiders y también los Titans de Tennessee. Esto en cuanto a la tabla. Vamos a claves de la jornada. La primera la hemos visto ya en vídeo. La hemos visto con la tristeza de ver a un jugador cayendo
como es el que popularmente llaman Indiana Jones o Daniel Jones. Lesión de Aquiles, lesión muy grave. Curioso además porque es el segundo gran deportista, la segunda gran estrella de la ciudad de Indianápolis que cae con esa lesión. Recordáis quién era el otro, ¿no? Tyrese Haliburton, que sufrió en las finales de la NBA. Las imágenes ya las hemos visto, son durísimas. Le vemos cómo intenta caminar, se resiste a aceptar que tiene esa lesión, trata de caminar, acaba cayendo al suelo y acaba aceptando que se va a quedar fuera por mucho tiempo, el bueno de Indiana Jones. Lo otro negativo para los Colts es que vienen las cosas torcidas, muy torcidas. Sus probabilidades de estar en los playoffs han disminuido notablemente en tan solo 2 semanas. Tenían un 93% de hacer postemporada en la semana 12 y solo 2 semanas después, en la 14, ha bajado hasta un 42%. Lo tienen realmente complicado los Colts para clasificar, más aún teniendo en cuenta que le está faltando pues su quarterback principal. Esto que estamos viendo ahora lo vamos a desarrollar, pero sobre todo me quedo con el partido de la noche del domingo que nos dejó la cara y la cruz. La cara para los Texans, 5ª victoria consecutiva, la sufrieron ante los Chiefs, que pelearon hasta el final, pero estos Chiefs ya no son lo que eran. ¿Podemos hablar de fin de ciclo? Creo que sí, que podemos hablar de fin de ciclo. Vamos primero con los Texans. Son imparables. ¿Quién para estos? De momento, pues parece que nadie. Del 3-5 con el que arrancaron la temporada al 8-5 con el que están ahora mismo. Son 5 victorias consecutivas. Han dejado fuera de camino a Jacksonville, a Tennessee, a los Buffalo Bills, a Indiana, también Indianapolis Colts y los últimos, los Chiefs. Ojo, porque hay que tener un poquito de puntería y memoria de cómo empieza esta racha de las 5 victorias consecutivas. La primera de estas 5 victorias consecutivas es en el partido contra los Jaguars de Jacksonville, en el que iban perdiendo, quiero recordarlo, 29-10 y convirtieron un 26-0 en el último cuarto. 26-0 para remontar y para ponerse, como decimos, con esa primera de las 5 victorias consecutivas. Lo dicho, del 3-5 al 8-5. Esta es la cara, la cruz la tenemos una semana más para hablar negativamente de los Kansas City Chiefs. Termina la dinastía, lo tienen muy complicado ahora mismo ya para meterse en la postemporada. Matemáticamente todavía no lo es, pero virtualmente están fuera. Se cierra una dinastía fantástica, la que agarró el relevo de aquel equipo de Tom Brady, de los New England Patriots, herederos de ellos, con 5 participaciones en el Super Bowl entre 2019 y 2025, 3 títulos ganados, 2019, 2022 y 2023, y vamos a añadirle ahí, en tono de broma, otro título, ¿no? Que es la pedida de mano a Taylor Swift. No todos los equipos de la NFL pueden presumir de tener algo así. Bueno, ahora ya más en serio voy a profundizar un poquito más en dónde está uno de los grandes problemas de estos Chiefs, que antes era un equipo con muchísima autoridad y ahora ya no lo son. Estos son datos exclusivamente de partidos igualados. ¿A qué se refiere con One Score Game o partidos igualados? Son los partidos que se definieron en el resultado final por menos de lo que puedes conseguir con una anotación. Hasta 2025, en esos partidos de clutch time, como podríamos decir, llegaba Kansas City Chiefs, cuidado con esto, con 17 victorias consecutivas. Nadie le ganaba en el clutch a los Chiefs de Andy Reid, de Patrick Mahomes, de Travis Kelce, de Pacheco, bueno, de todos estos, ¿no? ¿Cuál es el balance en 2025? Una sola victoria en 7 partidos. Una victoria, 6 derrotas. Esto es el peor balance del señor Andy Reid desde que se dedica a esto. Hace 27 años ya que está como head coach. En fin, es duro, es duro aceptarlo, pero hay que aceptarlo. No lo digo por mí, digo para los aficionados de los Chiefs, incluso para los que están en la liga. Para la última clave, me gustaría ver un vídeo de una fiesta, de una alegría enorme, ni más ni menos
que los Buffalo Bills, que fueron capaces de hacer una remontada histórica. Hey, bring it up. Hey, 17, let's go. Get your butt up here. Let's go, man. Ahí dicen, a ver, el 17, el señor Allen, que venga para acá. Dice literalmente que mueva el culo para acá. So damn tough. No quitting this football team. And 17, I don't know what play that was supposed to be, but you did a hell of a job. Dice, no sé qué jugada has marcado al final, pero me vale porque hemos ganado. Put the ball down. That was it. Put the ball down. Hey, I'm serious. What we talked about last night, man. Estoy serio sobre lo que hablamos la pasada noche, de lo que podemos llegar a ser. Muy orgulloso de todos vosotros, chicos. Ya toma la palabra Allen, candidato a MVP. Hay que seguir con calma, hay que seguir con esto y vamos a ganar el domingo. Hemos ganado el domingo, mejor dicho. Bueno, esta es la remontada impresionante ante los Bengals. Lo estáis viendo bien, no me lo estoy inventando. A 8:44 para el final del partido perdían los Bills 28-18. El resultado final ya lo sabéis. 34-39. ¿Estaba viendo? Sí, está bien el resultado. Touchdown de Allen, 2 intercepciones. Una de ellas de Christian Benford, que se recorrió 63 yardas para hacer el touchdown. Una auténtica locura lo que consiguieron los Bills, que como veíamos antes es uno de los equipos que creo que tenemos que tener en cuenta en la liga, en la conferencia americana a través de Wildcard, pero es un equipo que sabéis que luego empieza a hacer fresquete en los playoffs y son de los que aprovechan mucho, o deberían hacerlo por lo menos, ese factor cancha. Hasta aquí la NFL. Hay que hablar de NBA, hay que hablar de unos rumores que yo no me creía mucho, pero quizás tenemos que empezar a darles crédito. No lo digo yo, no lo dicen otros, lo dice un tal Kevin Garnett. Miami. You know why? Culture. Let me tell you something. That makes sense. Miami got some structure. Yeah. You just ain't Miami tiene una estructura. Que eso te hace ser más profesional, te hace ser mejor. One of the last of the Mohicans when it comes to this, bro. You hear what I'm saying? They might be con Paul Pierce, que está a punto de caerse del sofá, si lo estáis viendo. You're actually better. That's why I think Zion needs to go, bro. Dice Paul Pierce también, Boston tiene buena cultura, buena estructura. But I'm talking about when you see an immediate impact. If Miami gets to summer with sobre el impacto inmediato que te puede aportar Miami a un jugador como Ja Morant, te hace ver mejor. Tu mentalidad, tu físico va a mejor. Si le llevan a Miami va a funcionar. You forget about the ex-players that's in there, that's in the office, the ex-coaches that used to play for the whole system. Quinn and you hear what I'm saying? Jugaría para un sistema y no para él solo. Bro, listen, that's why I would like to see him. The Air Ball. Pues este vídeo que estáis viendo de Kevin Garnett y Paul Pierce cayéndose del sofá, hay que decirle a Paul Pierce que en los podcasts hay que estar relajado, pero no se olvide que te están apuntando con una cámara y lo mismo te estás quedando dormido. En fin, a lo que voy, este vídeo es de 1 de noviembre, hace un mes exactamente que hablaban estos dos de la situación de Ja Morant. Sinceramente, yo nunca fui muy crédulo al respecto, pero ha cambiado algo y es que en estos últimos días ha habido varios periodistas muy bien informados. Jake Fisher habla de que Miami, incluso antes de que empezaran a saltar todos los titulares sobre el posible traspaso de Giannis Antetokounmpo, ya estaba moviéndose en discusiones internas, dice ahí, debate interno, sobre una posible oferta, una posible propuesta de traspaso por Ja Morant y planteándose cómo beneficiaría al jugador y a Miami el incorporarle al equipo. Con lo cual ya hay que empezar a darle bastante credibilidad. Como digo, la gente que lo está diciendo no es un triple, no es algo que se estén jugando y que estén diciendo por decir, es una realidad. Y bueno,
a mí me gustaría dar mi opinión sobre esto. Y ahora vamos a ver también cómo podría ser esa operación. Yo no daba mucho crédito a ello. Yo, por circunstancias, pues conozco un poco cómo es, no de cerca, no voy con pistolas por la calle, pero conozco un poco cómo es el entorno de Ja Morant. Y yo creo que es un tema, es un chico que el talento que tiene, evidentemente, está fuera de toda duda. Y tengo muy claro que con otro entorno estaríamos hablando de otro jugador. De hecho, él ha tenido momentos y fases en las que ha estado muy centrado, sobre todo en los orígenes, en la NBA, y ha sido capaz de ser un jugador muy, muy, muy diferencial. Pero al final, pues, las compañías son las que son. Hablo del entorno de amistades, hablo también incluso del entorno familiar. Y yo creo que cuando eso te viene de un entorno tan cercano como es este, amigos y familia, es difícil que puedas enderezar el rumbo, ¿no? Otra cosa es que hayas tenido malas influencias en un momento dado y te desvíes un poco del camino. Pero en este caso yo creo que es complicado. La mezcla entre Ja Morant, su entorno y la ciudad de Miami, con todo lo que tiene la ciudad de Miami en cuanto a distracciones y en cuanto a... Bueno, yo creo que es una bomba explosiva. También digo que yo le tengo mucha fe y confío mucho en la gente que dirige el proyecto de Miami Heat. Son gente que saben lo que hacen. Y si están valorándolo es porque de verdad consideran que podrían enderezar la carrera del chico y podrían, eso sí, si tú tienes a Ja Morant centrado, tienes uno de los mejores jugadores de la NBA, uno de los, no sé si decir 5, pero de uno de los 10 mejores jugadores de la NBA, sí. Entonces, habría que ver bien dónde está ahí el equilibrio, ¿no? Ojo, la noticia no es Miami va por Ja Morant. La noticia es Miami ha debatido internamente si es una posibilidad que podría funcionar, una posibilidad factible el ir a por Ja Morant. Para mí eso ya es mucha noticia, ya es decir mucho. ¿Por qué? Porque Miami ahora mismo está muy bien. Esto que hubiera saltado en otro momento de la vida de este proyecto, pues te digo, oye, pues a lo mejor sí. Pero ahora mismo el vestuario de Miami Heat es una balsa de aceite. Muy buen rollo, no hay egos, no hay ningún cáncer ahí metido. Son gente que está funcionando y trabajando duro, conjuntamente. Hay mucha comunión dentro de ese vestuario. Meter un perfil como el de Ja Morant creo que es un riesgo innecesario y el beneficio que te puede dar no sé si es tanto como para poder correr ese riesgo, como para querer correr ese riesgo. Está jugando un poquito con la maquinita que tiene ESPN para ver posibles operaciones y que te dé el ok o no en función del tema salarial y demás. Y a mí lo único que me sale es algo así. O sea, para que llegara Ja Morant a Miami significaría que tendría que salir Andrew Wiggins por ese salario que tiene de 28 millones. Fijaros lo que pone abajo a la izquierda. Ja Morant tiene firmados y asegurados hasta 2028 125 millones de dólares. Es una ficha muy alta. Estamos hablando de en torno a 40 millones por temporada, incluso más. Para tú poder igualar eso tienes que desprenderte de jugadores importantes que estás utilizando. Wiggins este año está muy bien en Miami, está haciendo una muy buena temporada. Es el Andrew Wiggins que todos esperábamos. Nikola Jovic, que sería un Jovic o un Hackett, lo que tendría que entrar ahí, pues estamos hablando también de un jugador que para ti tiene un potencial importante, te estarías desprendiendo de él. Recordemos que también estos jugadores tienen que agradarle a Memphis Grizzlies. Esto no es solamente cosa de Miami, pero esto es un poco para que nos hagamos una idea de la dimensión del traspaso y de qué tendría que desprenderse Miami Heat. Y luego sería un jugador más, pues un Larson, como está en el caso de ahí, que está en los 2 millones, un Drew Smith, aunque Drew Smith creo que está protegido hasta el 14 de enero, no se podría hacer nada con él. Por ahí van las cosas. Si no, sería, pues en vez de Jovic Larson, sería un Fontecchio, que está en 8 millones. Una cosa así. 2-3 jugadores importantes de rotación y un titular, como sería Andrew Wiggins. Meto a Wiggins porque no considero factible que ahí vaya a entrar nadie de los demás titulares. No va a entrar Norman Powell, que es la apuesta de este año. No va a entrar, por supuesto, Adebayo. No va a entrar Tyler Hero. Davion Mitchell le pasa como a Drew Smith. No sería elegible para traspaso hasta mediados de enero, así que, bueno, ahí está un poco la situación, ¿no? Es complicado. Más allá de todo eso, iremos informando, por supuesto, aquí en The Airball qué pasa con Ja Morant. Ahora ya estamos en semana de NBA Cup, Copa NBA. Nos vamos a ir a Las Vegas, por supuesto que sí, te vamos a contar cosas de primera mano desde Las Vegas.
Así que vamos a ver cómo está el cuadro, aunque te lo sabes de memoria. Estos son los 4 enfrentamientos entre martes y miércoles para conocer los 4 últimos finalistas de la Copa NBA. De estos 8 equipos saldrán los 4 billetes directos a Nevada. Recordamos enfrentamientos: Oklahoma City Thunder contra Phoenix Suns, Los Ángeles Lakers contra San Antonio Spurs, Orlando Magic contra Miami Heat y Toronto Raptors contra los New York Knicks. Vaya 4 partidazos. ¿Qué tienen en común todos ellos? Ya hablamos de esto la pasada semana con Leo Margo. Coincidíamos un poco en que dábamos muchas posibilidades de que la final fuera un Lakers-Knicks, aunque creo que Oklahoma va a querer ganarlo, evidentemente, porque el año pasado se lo quitaron en la mismísima final. Pero tiene algo en común estos 4 partidos que van a jugarse, 2 el martes, 2 el miércoles, que son las lesiones. Unas en clave positiva y otras en clave negativa. Clave positiva: Wembanyama, Caso, están para entrenar con el equipo. Esto significa que podrían jugar ese partido contra los Lakers. Y esto lo hablamos el otro día Leo Margo y yo. ¿Favoritos los Lakers ahora mismo? Sí. Pero si entra Wemby en la ecuación, por supuesto también Castle, pero sobre todo Wemby, condiciona mucho ese duelo. Ojo, vamos a ver qué Wemby encontramos también, si está con ritmo, si no está con ritmo, pero para mí San Antonio con Wembanyama supera un poquito en favoritismo a Los Ángeles Lakers. Cuidado que ahí pueden cambiar las cosas. Eso en clave positiva. En clave negativa, Orlando seguramente no va a contar con Franz Wagner. Estamos pendientes de la resonancia magnética. Se fue en el partido contra los Knicks este domingo de manera fea. Lesión de rodilla, creo que era rodilla si no recuerdo mal. No creo que juegue ese partido contra Miami, evidentemente, porque no va a estar bien. Y es una baja muy notable para Orlando. Esto le da un poquito más de favoritismo a Miami Heat, que para mí es el favorito de esa ronda. Y luego 2 más: McBride, que también se marchó de ese partido de Nueva York, lesionado, no tiene pinta de que vaya a jugar, y la duda de Karl Anthony Towns para los New York Knicks, que, como decía, si no cuentan con McBride es un jugador de rotación importante que pierdes. Si no está Towns, pues vamos a ver, porque Toronto en principio, salvo que haya alguna sorpresa, va con todos y es un equipo que viene muy en forma. Ya lo dijimos el otro día un poco cómo venía la mano, pero sobre todo lo que quiero destacar más que esto es que se meta quien se meta, estate muy pendiente a The Airball. Vamos a estar desde allí y vamos a tener información de primera mano, contenido muy especial, y aquí lo vas a poder disfrutar. Así que ya sabes, imperdible. Te esperamos en Las Vegas. Hasta aquí el bloque de NBA. Vamos ya a hablar de béisbol. Vamos a hablar de MLB. Seguimos con la off-season y hay un nombre por encima de todos con el que queremos abrir el bloque, que es Miguel Rojas. ¿Tiene algo que deciros? Fanáticos, no se imaginan lo emocionado que estoy por anunciarles que estaré de regreso el año que viene. Y siendo el 2026 mi último año como jugador activo, no hay una mejor manera que despedirme del béisbol que jugando enfrente de ustedes, todos los fanáticos de los Dodgers que me han apoyado por tantos años, y que estoy sumamente emocionado de poder representarlos una vez más a toda la comunidad latina, y no puedo esperar para volver a jugar al frente de ustedes y que tengamos la oportunidad de ganar otro campeonato y que sean 3 en fila. Un abrazo y nos vemos en Sprint Training. Que vivan los Dodgers. The Airball. Que vivan los Dodgers, dice Miguel Rojas, un chico de 36 años, que lleva ya un ratito en esto, desde 2014, ha sido campeón 2 veces los últimos 2 años, quiere el tercero, ya lo decía ahí, y solamente ha estado en los Dodgers y en los Marlins. De hecho, si hubiera sido los Dodgers, yo creo que el destino hubiera sido también Miami. Contrato por 5.5 millones, que es un poquito más de lo que gana Valentina Ricci. Muy buenas, Valentina, ¿qué tal? ¿Qué tal, Nacho? Bueno, por fin, ¿no? Recibimos la respuesta de Miguel Rojas. Yo creo que era uno de los más esperados, ¿no? Así como sentimentalmente, a ver si por fin renovaba con los Dodgers. Y bueno, esta semana ya confirmamos que Miguel Rojas se queda con los Dodgers un añito más para despedirse, como él mismo decía en el video del béisbol, por todo lo alto. Y bueno, veremos si realmente pues se va en la cima
de su carrera, a ver si los Dodgers pues repiten esa serie mundial otra vez, que dicen que ese es el objetivo, ¿no? Hacer un three-peat ahí con los Dodgers. Sería histórico. Hay que decir, por la gente que esté menos metida en el béisbol, que aunque Miguel Rojas se retire esta próxima temporada y tiene 36 años, pero que es un jugador súper vigente. De hecho, en la Serie Mundial fue importante en momentos clave. Sí, 100%. Yo creo que su actuación más bien en la postemporada, no sé si le salva un poco ese último año, pero realmente si no tenía efecto antes, pues fue bastante contundente a la hora de tomar la decisión de renovarle un año más con su equipo. Y bueno, parece que si había jugado estas últimas 2 temporadas con los Dodgers ganando los títulos, pues esta última temporada no dará el 100, sino el 150%. Bueno, pues eso es lo que queríamos abrir, pero no es lo más importante que tenemos para tocar, ni lo único. Vamos a hablar del equipo donde estamos tanto Valentina como yo. No es que sea nuestro equipo, pero vivimos en esta ciudad. Vamos a hablar de Miami, vamos a hablar de los Marlins. First official game of the Florida Marlins. The world champion Marlins. Big pony of the Marlins. What a moment here in Miami. His team is electric. The air ball. Pues es electric, lo dice el vídeo, porque si bien de momento están tranquilitos, ¿no? Yo creo que estaban esperando a ver qué pasaba con el Inter Miami, cómo arrancaba Miami, que están pendientes de los otros equipos de la ciudad. Pero me decías, ojo, que es uno de los equipos que promete mucho mambo en esta off-season. Es decir, ahora todavía no ha habido grandes movimientos, pero sí que puede haber mucho de aquí en adelante. Así es, como tú mismo lo has dicho, pues es un equipo que en esta off-season ha estado calladito, pero los rumores andan por allí y sobre todo en el picheo para los Marlins. Sí, es verdad que el año pasado tuvieron un año de altibajos, pero para lo que veníamos acostumbrados de ver a los Marlins, pues les fue muy bien y creo que el año que viene ya tienen los objetivos claros. Gracias a este año supieron como identificar, ¿no?, esas debilidades y pues van ahora con el picheo. Sandy Alcántara fue un nombre que durante todo el año estuvo para allá y para acá, si lo iban a cambiar, hasta desde julio estaba a punto de irse de los Marlins, que sea los Yankees, que sea aquí, que sea allá, y al final pues se queda en Miami, pero no sabemos si va a ser el mismo caso este año. Tanto Edward Cabrera también están buscando a ver qué puede hacer los Marlins con estos 2 nombres que les fue buenísimo. Bueno, Sandy recuperó un poco después de la mitad de temporada, pero Edward Cabrera sí es verdad que tuvo un año muy bueno con los Marlins, así que están buscando qué piezas pueden traer los Marlins a cambio de estos 2 nombres. Estamos hablando de unos Marlins, perdona Valentina, que yo creo que ya le deben a la gente una postemporada, ¿no? Es verdad que la de 2023 sí la jugaron, perdieron en la primera ronda con los Phillies, pero ni en el 24 ni en el 25 no ha habido postemporada ninguno de los 2 últimos años. Es cierto, por eso yo creo que después de este año que vieron un poco la luz al final del túnel, con todos estos cambios, un equipo también fresco, lleno de jugadores nuevos, pues tienen los objetivos, las metas más claras el año que viene, y si realmente le ponen cabeza a esos trades que todavía no han pasado, yo creo que los Marlins pueden tener un buen chance la temporada que viene. Bueno, avanzamos con otro nombre. Yo creo que tendríamos que hacer una sección durante la off-season, no sé cómo lo ves, que se llame Con la maleta en la puerta, ¿no? Maleta preparada o algo así. Háblame de este hombre, Alex Bregman, jugador de los Red Sox de Boston, pero tienen posibilidades de salir. Y ahí están varios de los equipos interesados. Es un muy buen jugador que le caería muy bien tanto a Detroit como a Chicago, como a Kansas City, como a los propios Yankees incluso. Sí, bueno, Alex Bregman ahora está un poco, yo diría como efecto Kodai Senga, ¿no?, que venimos hablando estas semanas. Está, como dices tú, en la puerta. Y en este caso pues están hablando de un posible Bo Bichette que también estamos esperando a ver cuál va a ser el próximo movimiento, ¿no?, de Bichette, si se queda con los Blue Jays o da el paso a lo mejor a un equipo como los Red Sox. En cuestión de estadísticas, pues Bichette es un poco más joven que Bregman, tienen las estadísticas un poco parecidas, pero todavía Bo Bichette le supera un poco en esa acción ofensiva. Y sí es verdad que los Red Sox no tendrían que hacer muchos cambios si llega Bichette. Esta sería pues la única temporada de Alex Bregman con los Boston Red Sox, sí es verdad que se va. Así que como lo pones allí en pantalla, tiene varias opciones que no están nada mal.
Así que tendremos que esperar un poco más, pero estos son los rumores que están revolviendo, ¿no? a los Red Sox, que supuestamente pues, van a tener una off-season bastante movida. Claro, es que hablas de Senga, hablamos de Bregman. Están, pues eso, en casa pensando de metí el neceser en la maleta o no, o qué pasa, ¿no? Porque al final no saben dónde van a jugar la próxima temporada. Bueno, esto en cuanto a Bregman, hay que tocar otro tema importante, que es qué pasa con alguien como Luis Arraez, un jugador que para mí es muy determinante, pero que también está un poco pendiente de su futuro, el jugador de San Diego. Pues sí, Luis Arraez, es verdad que hasta desde la temporada pasada todavía estábamos en temporada activa, y sí es verdad que se le preguntó varias veces, recuerdo cuando hasta estuvo aquí en Miami, muchos periodistas le preguntamos si había una posible salida de los Padres, si había una renovación en el horizonte, y él como que, ¿sabe? Dijo, bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué sucede, y pues como que todavía estamos en esa etapa, ¿no? Él está viendo todavía sus opciones, no dicen si se va a quedar con los Padres. Luis Arraez es un muy buen jugador que tiene un porcentaje de base altísimo. Se supone en su momento más prime, ¿no? Es decir, a los 28 años es cuando realmente tiene que empezar a destacar todavía incluso más, ¿no? Estamos hablando de un jugador all-star, bueno, mucha calidad. Sí, no, de verdad que es un jugadorazo y bueno, los equipos lo saben. En este momento, supuestamente los Texas Rangers están como buscando cómo adaptarse a Luis Arraez hipotéticamente, ¿no? Dicen que los Texas Rangers pues están tratando de bajar un poquito el presupuesto, de no gastar tanto en payroll, y ahí puede que sea la piedra que pare todo con Luis Arraez, porque realmente pues Luis Arraez se saldría un poquito de su presupuesto. También habían dicho que a lo mejor un regreso a los Marlins, porque recordemos que él es ex Marlin, así que Luis Arraez todavía tiene un horizonte bastante amplio, pero esto es lo que habían dicho de que cuál podría ser su próximo destino si no se queda con los Padres. Claro, esto es como todo, ¿no? Lo bueno y bonito suele ser también caro, ¿no? Lo de bueno, bonito y barato no suele pasar en el mundo del deporte profesional en Estados Unidos. Fíjate las ganancias que lleva acumuladas en estos años de profesional, tanto en la etapa de Minnesota como en Miami, como tú decías, casi los 50 millones, y evidentemente quien asuma esto pues tiene que asumir también la carga salarial. Oye, estamos dando muchos nombres sobre la mesa y vamos a seguir, porque en la offseason al final se trata de esto, de adivinar un poco dónde van a ir los posibles cambios de jugadores, pero te digo algo, ¿crees que va a pasar un poco efecto dominó? Es decir, que en el momento en el que se desbloquee una operación van a empezar a ir moviéndose todas, porque hemos hablado de Senga el otro día, hoy Bregman, puede pasar un poco eso, ¿no? Al final es lo que sucede siempre. Sí, pues bueno, mira, casual que lo digas ahora. Esta semana se van a tener los Winter Meetings en Orlando, y a partir de estos Winter Meetings, que son pues muchas reuniones, hay muchos nombres importantes de los equipos más renombrados se juntan allí a ver qué puede suceder. Entonces, bueno, capaz después de esta semana puede empezar ese efecto dominó que tú dices y se empiezan a mover más las fichas rápidamente en esta offseason. Bueno, oye, no te quiero decir adiós sin preguntarte una cosa antes. Estuviste en un evento apasionante el sábado, ¿no? Sí, pues el Miami estuvo... Despotrica, métete con la gente, hombre. No, que va. Estuvo el Home Run Derby de Vladi y bueno, ahí estuvieron bastantes peloteros dominicanos, estuvieron ahí un rato compartiendo, fue un evento para recaudar fondos, la verdad que estuvo muy bonito y bueno, nada, se disfrutó ahí el sábado con... Ese evento básicamente es a ver quién la saca del estadio, ¿no? O sea, exacto, era ver quién puede hacer más honrones en un determinado tiempo. Es que ese tipo de eventos yo creo que no hay que hacerlos nunca en estadios como en el caso del de los Marlins, que es cerrado. Eso me parece que es ideal para hacerlo, por ejemplo, en San Francisco, que está el estadio pegado a la bahía y las pelotas se van directamente al mar. Eso tiene mucho más espectáculo, ¿no? Más el viento, más todo. O sea, lo haces más difícil aún. Quieres ver a ver quién realmente puede sacar esos honrones contra todo pronóstico. Bueno, yo te espero la semana que viene, ¿vale? Perfecto, gracias, Nacho. Besito, chao. La cita es el lunes que viene. Ese podcast lo vamos a hacer desde Las Vegas. Estaremos a mitad de camino entre las semifinales y la gran final. Así que será un podcast de deporte americano en el que hablaremos mucho de NBA. Ya sabes lo que siempre te digo, échanos una mano, ¿eh? Si estás viendo esto en YouTube, dale like,
comenta, comparte. Si estás escuchándonos por las plataformas de audio, tanto de Spotify como de Apple Podcast, pues regálanos ahí también una buena valoración, compártelo. Así que ahí nos vamos a ver. Y antes, por cierto, el jueves llegará Jugada de Tres, nuestro podcast exclusivo de NBA en español, con Leo Carranza, con Adrián Mercader, con este que te habla, Nacho García. Esta semana también edición especial, justo antes de que arranque la Copa NBA. Ya conoceremos también qué equipos se meten en esa fase final. Darle cariño al podcast. Nos vemos en la próxima semana. Adiós.